Seguimos sin creer que el día llegó. Metroid Prime 4 Beyond es una realidad. Para celebrar su lanzamiento, rankeamos del peor al mejor las aventuras de Samus, que nos han llenado de alegría, emoción y terror casi durante 40 años. El único título que excluimos es Metroid Prime Pinball, debido a que no es canónico. Todos los juegos de esta lista, sean spin-off o de la línea principal, sí son canónicos, y por eso los consideramos. Sin más que agregar, esto es del peor al mejor, Metroid. Metroid Other M. Comenzamos con un juego sumamente divisivo. Algunos lo defienden, pero otros lo detestan. Se reconoce que Other M tomó riesgos tras la trilogía Prime, lo cual era prometedor en teoría, pero por cada avance retrocede aún más. Uno de sus principales problemas fue el enfoque en el pasado y la personalidad de Samus. Aunque era una idea con potencial, la ejecución fue terrible. La protagonista, una de las mujeres más badass de los videojuegos, aquí es retratada como débil y sumisa. El ejemplo más claro es su ataque de ansiedad ante Ridley, a pesar de haberlo vencido antes, y el hecho de que solo puede usar power-ups cuando Adam lo autoriza, lo cual resulta ilógico para alguien que ha salvado la galaxia. La jugabilidad también divide opiniones. El combate es divertido, pero el control horizontal del Wii resulta incómodo en un entorno 3D, y tener que girar el mando para disipar misiles es molesto. Aunque reconocemos sus aciertos, colocamos a Other M al final de la lista porque se siente ajeno a la saga y dañó la reputación de Samus y de Metroid. Metroid Prime Federation Force. Los fans habrían apreciado más este juego si hubiera salido en otro momento, pero cometió el error de lanzarse cuando la franquicia estaba inactiva. Habían pasado 9 años desde Prime 3 y 6 desde Other M, considerado por muchos un error, así que no solo esperábamos un nuevo título, sino que uno que restaurara la reputación de Samus. En vez de eso, Nintendo lanzó un juego que es casi inútil en solitario. Su verdadero atractivo es la campaña cooperativa y el multijugador, que mejora mucho lo visto en Hunters y puede ofrecer muchas horas de diversión si se juega con amigos. Sin embargo, para quienes juegan solos, la experiencia es pobre. Además, la estética chibi de los personajes no encaja con la franquicia, especialmente al llevar el nombre Prime. Metroid 2: Return of Samus. Sin duda, la secuela buscaba superar a su antecesor, aunque fue difícil debido a las limitaciones del Game Boy. El primer juego destacó por su ambientación, apoyada en una excelente banda sonora y efectos de sonido, mientras que en Metroid 2 estos elementos resultan menos claros y hasta molestos. Visualmente, la falta de color hizo que SR388 se viera monótono, y aunque hubo una versión mejorada para Game Boy Color, el cambio no fue significativo. Además, la ausencia de un mapa convirtió la exploración en una tarea frustrante, aunque se añadieron puntos de guardado. A pesar de no poder plasmar todas sus ideas, el equipo incorporó elementos que se volvieron clave en la franquicia, como la posibilidad de guardar la partida, la Spider Ball y las diferentes evoluciones de los Metroids. Aunque quedó a deber en algunos aspectos, en otros elevó la saga. Metroid Prime Hunters. Si bien muchos pensaban que una nueva entrega de Prime en Nintendo DS estaría limitada por la consola, Metroid Prime Hunters sorprendió por ser uno de los títulos más visualmente atractivos del sistema. Aunque el control con la plumita no es tan cómodo como en consolas caseras y requiere algo de adaptación, funciona correctamente y no resulta frustrante. El modo single player no es tan profundo como en otros Prime y recicla elementos para alargar la campaña, lo que la vuelve monótona. Sin embargo, el multijugador destaca por ofrecer personajes con habilidades y apariencias distintas, haciendo que la elección de cada uno sea relevante y entretenido por horas, incluso superando al de Prime 2. Metroid.
Existen dos formas de ver el primer Metroid, desde una perspectiva moderna o considerando su contexto original. Hoy en día puede parecer un juego anticuado, especialmente por la ausencia de mapa y puntos de guardado, lo que dificulta la experiencia actual. Sin embargo, en su época fue revolucionario. Acercó los videojuegos al cine, sentó las bases de una de las sagas más importantes de Nintendo y fue pionero al tener a una mujer como protagonista. Además, fue uno de los primeros pasos para la creación del género Metroidvania y permitió moverse en todas direcciones en un entorno 2D, algo inusual en el NES. A pesar de sus fallos, muchos de sus elementos siguen siendo relevantes. Parte de su envejecimiento se debe a su ambición, por lo que se le puede perdonar que hoy resulte frustrante jugarlo sin una guía. Metroid: Samus Returns. Metroid 2 envejeció mal, pero Mercury Steam logró revitalizarlo con Metroid: Samus Returns, un remake para Nintendo 3DS que aprovecha mejor el hardware. El resultado es un juego en 2.5D, con escenarios más vivos y detallados y un control más natural. Se incorporan mejoras como un escáner para encontrar secretos, el parry para ampliar el combate, aunque puede volverse repetitivo, y un mapa accesible gracias a la doble pantalla. Estas novedades eliminan parte de la monotonía de cazar Metroids. Samus Returns es un remake espectacular que respeta y mejora la experiencia original. Metroid Prime 3: Corruption. Aunque muchos lo consideran el más débil de la trilogía original, sigue siendo una entrega excelente y cumplió con creces. Al ser el primero en Wii, incorporó de forma sobresaliente los controles de movimiento, haciendo el combate, la exploración y los acertijos muy intuitivos. Esto fue tan exitoso que, al poco tiempo, Metroid Prime Trilogy adoptó este sistema para todos los juegos. Tomó de Metroid Prime Hunters la idea de visitar distintos planetas, ampliando la aventura, aunque sacrificó un poco el sentido de soledad y misterio. Sin embargo, cada locación es orgánica y viva, haciendo la exploración muy disfrutable. Si bien se extraña la sensación de aislamiento, los nuevos personajes logran que nos encariñemos con algunos, lo que le da un toque único dentro de la saga. Aunque Metroid Prime 3 retrocede en ciertos aspectos respecto a Other M, avanza mucho más en otros, logrando un cierre digno para una trilogía asombrosa. Metroid Prime 4: Beyond. Durante un tiempo parecía que no volveríamos a ver un nuevo Metroid, especialmente tras el fracaso de Federation Force. El E3 de 2017 cambió todo. Se anunció el remake de Samus Returns y la llegada de Metroid Prime 4. Tras 8 años y un desarrollo complicado, Metroid Prime 4 finalmente llegó, generando críticas variadas. A pesar de no ser perfecto, con decisiones cuestionables sobre los amiibo y algunas secciones mejorables, destaca por ser una auténtica culminación de la saga Prime. Retro Studios aprendió de los juegos anteriores y creó una aventura que recuerda a la trilogía original, añadiendo nuevas habilidades para Samus y un diseño de niveles memorable. Es atmosférico, envolvente y desolador, logrando momentos que lo sitúan entre lo mejor de la franquicia. Metroid Fusion. De los Metroid en 2D, Fusion es el menos convencional, pero mantiene la esencia de la saga. Es más lineal, porque se desarrolla en una base espacial infectada por el parásito X, donde una supercomputadora nos indica a dónde ir y qué zonas están bloqueadas. Esta entrega destaca por su mayor enfoque narrativo. Samus investiga una señal en SR-388, es infectada por el virus X y tras ser curada con un gen de Metroid, debe detener la infección en la base. La ambientación sobresale por la variedad de ecosistemas y la sensación de soledad, solo interrumpida por el temible SAX, un clon ultrapoderoso de Samus que nos obliga a huir cada vez que aparece. Las peleas contra jefes son más numerosas y desafiantes que en juegos anteriores. Aunque Fusion es más guiado, su atmósfera tensa y envolvente marcó un referente en la saga durante 20 años. Metroid Prime 2: Echoes.
Metroid Prime fue un clásico moderno desde su debut, por lo que había expectativas altas para su secuela. Retro Studios superó el reto con Metroid Prime 2, Echoes, que tomó la base del original e introdujo novedades arriesgadas. El juego presenta el nuevo planeta Aether, impactado por un meteorito de Phazon, lo que crea Dark Aether. Un mundo paralelo peligroso y tóxico que drena la salud del jugador, obligándolo a buscar zonas seguras. Echoes es más difícil y críptico que el primero, lo que hizo que algunos lo abandonaran antes del final. Pero quienes persistieron encontraron una experiencia muy satisfactoria. Además, sumó elementos icónicos como el multijugador y a Dark Samus, quien llegó a Smash Bros. Ultimate. Metroid Zero Mission. Este remake es tan grandioso que merece contarse como un juego aparte. El Game Boy Advance permite un pixel art más nítido que el NES y añade un mapa para evitar perdernos en Sebes. También incorpora puntos de guardado, lo que reduce la dificultad y lo hace sentir más moderno. Se agregan power-ups vistos en otros juegos como Super Misiles, Space Jump, Speed Booster y Gravity Suit, además de movimientos de Fusion y Super Metroid, haciendo que la experiencia siga siendo fenomenal incluso 20 años después. Incluye una nueva sección que amplía la historia, mostrando los orígenes de Samus y su relación con los Chosos, junto a nuevos enemigos, un jefe final inédito y la posibilidad de jugar como Zero Suit Samus. Es el ejemplo perfecto de lo que debe hacer un remake y convierte la primera aventura de Samus en la mejor forma de enamorarse de la franquicia. Por todo esto, Zero Mission es considerado el peak de Metroid en 2D. Metroid Dread. Fusion fue el último Metroid 2D original en casi 20 años, y gracias al gran trabajo de Mercury Steam con Samus Returns, ellos se encargaron de crear Metroid Dread, el ambicioso juego que Yoshio Sakamoto soñó durante décadas. Dread fascinó tanto a fans veteranos como a nuevos jugadores. Mercury Steam refinó el parry de Samus Returns para hacerlo menos repetitivo y, tomando inspiración de Fusion y el SAX, crearon a los EMI, androides que nos persiguen incansablemente y añaden sigilo y tensión al juego, convirtiéndolo en el Metroid más estresante y angustiante de la saga. Las peleas contra jefes son más épicas que nunca, con combates mejorados gracias al parry, nuevos gadgets y la necesidad de aprender patrones de enemigos. Destaca Pico de Cuervo como un antagonista realmente amenazante. En pocas palabras, todo lo que Dread introduce: invisibilidad, nuevas áreas, batallas, la personalidad de Samus, exploración y los EMI, lo convierte en uno de los mejores Metroid y un imprescindible para Nintendo Switch. Metroid Prime. Samus fue la gran ausente del Nintendo 64, ya que su equipo no logró adaptar la saga a esa consola. Por suerte, Retro Studios tomó el relevo en GameCube y logró un resultado sobresaliente con Metroid Prime. El juego nos pone en la piel de la cazarrecompensas en primera persona, lo que al principio resulta extraño, pero el diseño del mundo facilita la adaptación rápidamente. La aventura transcurre en Talon 4, un planeta lleno de ecosistemas diversos, cada uno con secretos por descubrir. El uso del escáner nos permite conocer más sobre la fauna, flora y tecnología del lugar, además de la historia de los Chosos. A lo largo del juego obtenemos nuevos visores, armaduras y mejoras inéditas en la saga. La perspectiva en primera persona incrementa la inmersión, permitiéndonos ver el mundo como Samus. Los detalles, como las gotas en el visor o el reflejo de sus ojos al disparar, hacen que el juego siga luciendo impresionante incluso 20 años después de su lanzamiento. Aunque toma elementos de Super Metroid, Prime se siente fresco y logra un equilibrio ideal entre homenaje e innovación, manteniéndose vigente con el paso del tiempo. Super Metroid.
¿Qué podemos decir que no se haya dicho de esta obra maestra? De hecho, hace poco le dedicamos una retrospectiva, y aún así, sentimos que nos faltaron palabras para describir su majestuosidad. Super Metroid introdujo elementos que sus secuelas tomaron prestado. Lo innovador del primero y de Prime, la ambientación de Fusion y Dread, la exploración y diseño de niveles de Echoes y la imaginación de Hunters. Este es el que pulió y estableció definitivamente la fórmula de los Metroidvanias. Y hay que tomar en cuenta que salió 5 años antes que Castlevania, Symphony of the Night, que es la otra entrega principal que aportó a esto. Así que podemos decir que estaba adelantado a su época. El salto que da en comparación con sus antecesores es tan masivo que hasta parece que hay décadas de distancia entre ellos. El control y movimiento aún se sienten extraordinarios, ya sea que lo juguemos con un control original de SNES o con un mando moderno. Esto gracias al impecable diseño de Sebes, que constantemente arroja recompensas, secretos, enemigos, obstáculos y caminos por descubrir. Cada zona es memorable, ya sea por su música, su estilo visual o el jefe al que combatimos, y logra que jamás nos sintamos desubicados. A pesar de que Samus Returns y Dread agregan el parry y otros detalles para profundizar en el combate, Super Metroid no lo necesita. Es similar a Super Mario World en el sentido de que con su minimalismo logra cosas abundantes. La introducción de los trajes, rayos y upgrades que encontramos ayuda a que jamás se torne aburrido y que la progresión sea una delicia. Es muy notable el cambio que hay en Samus y en nosotros como jugadores al inicio y al final del título. Otro campo en donde vemos este minimalismo soberbio es en el storytelling. Con excepción de la introducción, Super Metroid carece de diálogo o texto que nos explique los cambios que hay en Sebes o nuestro siguiente objetivo, pero con los detalles que esconde en el fondo, entendemos todo a la perfección. Todos los juegos que le han seguido han tratado de tomar al menos un aspecto suyo, ya sea la jugabilidad, ambientación y hasta el arte. Es el título que todos los fans recomiendan a alguien que jamás se ha adentrado en la franquicia, pues es el punto de partida perfecto al tratarse de su cúspide. Hay una razón por la que jamás se menciona en la conversación de juegos que necesitan un remake, pues Super Metroid fue perfecto en 1994 y lo sigue siendo en el presente. Y así llegamos al final de nuestro ranking del peor al mejor de Metroid. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál es tu entrega favorita y por qué? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más contenido sobre videojuegos. Nos vemos en la próxima misión.